familia de Nueva Generación. Bienvenidos, y a todas las personas que se están conectando por primera vez a través de esta plataforma para recibir por recomendación esta tremenda enseñanza. Así que vamos a estar muy bien preparados y no nos dejemos desconcentrar. Por favor, estemos muy concentrados durante los próximos minutos, ahí con tu familia, con tus amigos o tú solo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Yo creo que leeremos hasta el versículo 15 o 17. Romanos 5, 12 hasta el 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó hasta Adán, hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén y amén. Qué revelación tan maravillosa, qué palabra tan poderosa la que nos va a bendecir durante este día y durante esta semana. El título de este mensaje es el siguiente: paraíso versus desierto. Paraíso versus desierto. Y vamos a aprender al menos 3 cosas importantes en nuestra vida. Pero lo primero que debemos comprender es lo siguiente: ¿por qué hace una comparación entre Adán, el primer hombre en la raza humana, y luego lo compara con Jesucristo, a quien se le da el título el último Adán? El último Adán. Entonces, el primer Adán, el terrenal, el que fue creado del polvo de la tierra y sobre el cual el Señor sopló aliento de vida, los que puso en un jardín, en un paraíso, y a los que les dio prácticamente toda esa abundancia para que la disfrutaran. Les dio toda esa autoridad para que gobernaran y se multiplicaran. Y luego la comparación con aquel que murió en una cruz, derramó su sangre, aquel que fue tentado por esa misma serpiente que ahora vamos a mirar, que fue la que le ganó la ventaja a ese primer Adán. Y lo trató de hacer también con el Señor Jesucristo allí, precisamente no en un paraíso, sino en un desierto. Entonces vemos nosotros esa comparación. El primer Adán, el paraíso, y el último Adán, Jesucristo, en el desierto. Es algo tremendo esto que estamos nosotros estudiando en esta mañana. Entonces, esta comparación se da porque todos nosotros debemos entender, la humanidad debe entender dónde fue que se complicaron las cosas, dónde fue que surgieron todas las cosas que hoy tiene a la mayoría de personas preguntándose y no tener respuestas. Y esto es increíble porque Dios no creó al hombre para que viviera enfermo. Dios no creó al hombre para que muriera. Dios no creó al hombre para que se perdiera eternamente. Dios no creó al hombre para que fuera un esclavo del pecado. Dios no creó al hombre para que viviera en vergüenza, en temor, para que tuviera que esconderse. Dios no creó al hombre para que fuera esa serpiente o ese enemigo de las almas quien reinara sobre los hombres. Dios no creó al hombre para que estuviera lejos de él. Dios no creó al hombre para que tuviera que vivir en un desierto.
Si ustedes miran, Dios lo creó totalmente para lo contrario. Lo puso en un jardín, en un paraíso, con abundancia de todos los frutos, lleno de todas las especies de animales, tanto acuáticos como terrestres y como aéreos, para que ellos les pusieran nombre, enseñorearan, gobernaran sobre la tierra. Les puso los ríos más importantes con los tesoros más preciados, para que ellos pudieran trabajar la tierra y pudieran producir en gran manera, descubrir y avanzar con todos los propósitos y los proyectos que tenía Dios con ellos. Así que Dios los colocó allí, dice que caminaba con ellos, hablaba con ellos de una manera tan hermosa y tan especial. Era una comunión, una intimidad, era una amistad, una relación tan maravillosa. Los dos estaban desnudos, Adán y Eva, y ninguno se avergonzaba porque había inocencia en ellos. Es algo tremendo. Pero todo esto cambió. Todo esto se complicó. Y se complicó porque nos dice la Escritura que Adán y Eva cometieron una transgresión, y fue la de desobedecer a Dios. Porque Dios les dijo, no coman de tal fruto, solo un fruto, no lo van a tocar, es tal, porque el día que coman de ese fruto se les abrirán los ojos para conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, perderán la inocencia. En otras palabras, se les abrirán los ojos para mal. En otras palabras, su corazón prácticamente quedará expuesto a la maldad que representaba la serpiente. Porque aquí hay algo muy importante, el pecado, la rebelión, la desobediencia no nacieron en la tierra, nacieron en el cielo a través de un ángel que todos sabemos que se llamaba Luzbel cuando Dios lo creó, pero terminó siendo Satanás, terminó siendo ese monstruo, ese ser enemigo de Dios y de las almas. Entonces, lo que hizo la serpiente fue engañar a Adán y a Eva, ponerlos en contra, hacerles dudar de la bondad de Dios, hacerles dudar de ese amor maravilloso de Dios, hacerles creer que sin Dios era mejor, hacerles creer que Dios no les estaba diciendo la verdad, que lo que estaba era cohibiéndolos de la felicidad máxima. Y de esta manera fue que los engañó. Y por eso ese pecado entró a la humanidad. Esa rebelión entró a la humanidad. Esa desobediencia entró a la humanidad. Y a partir de ese momento, entonces, se convirtió en una herencia para todos los hombres. Porque la muerte entró por un hombre para todos los hombres. La desobediencia entró por un hombre para todos los hombres. Y en Génesis capítulo 3 podemos mirar nosotros las consecuencias que se desataron por esta decisión de haber desobedecido al Señor. Hubo consecuencias sobre la mujer, hubo consecuencias sobre la serpiente, hubo consecuencias sobre el hombre, hubo consecuencias para la tierra, y todas fueron consecuencias negativas, por supuesto. Pero también en medio de eso hubo una palabra profética acerca de una liberación, de una libertad que se daría en su tiempo. Y por eso la Biblia compara al primer Adán con el último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo a la serpiente, al demonio como tal, habrá enemistad entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza, la simiente de ella te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el calcañar. Y ahí estaba la palabra profética de lo que sucedería en la cruz del Calvario, que ya lo vamos a entender mejor, por supuesto. Entonces, ahí se complicaron las cosas, ahí se dañó todo. Y de estar en un paraíso, terminaron en un desierto. De estar en una tierra que producía los frutos más abundantes a una tierra que produciría cardos y espinos. De poder cultivar la tierra y de poder comer de los frutos de una manera con bendición, ahora a ganarse el pan con dolor, ahora a ganarse el pan con sufrimiento, ahora a ganarse el pan con un sobreesfuerzo
que le iba a producir fatiga y cansancio. Las cosas no volvieron a ser las mismas. Dolores se multiplicaron en la vida de la mujer, pero también dolores en la vida del hombre, y también dolores para la misma creación, para la misma naturaleza. Es algo tremendo. Ahí fue donde se rompió ese equilibrio. Ahí fue donde todo se transformó de alguna forma en situaciones muy, pero muy difíciles a partir de ese suceso. Entonces, las tres cosas que vamos a aprender a través de paraíso versus desierto son las siguientes. La primera: no podemos nosotros ser fieles a Dios y no podemos nosotros pretender obedecer o amar a Dios dependiendo de las circunstancias. No podemos nosotros creer que las circunstancias son las que nos pueden hacer favorable o no favorable el obedecer, el amar, el creerle a Dios. ¿Por qué? Porque miren ustedes algo tremendo. Adán, el primer hombre que fue creado del polvo de la tierra, junto con Eva, su pareja, ellos desobedecieron a Dios. Ellos pecaron contra Dios. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos prefirieron creerle a la serpiente comiendo del fruto prohibido, estando en un paraíso, estando en un lugar donde no les faltaba nada, donde todo lo tenían en abundancia, donde todo de alguna forma era mucho más fácil, por supuesto. Y ahora, por otro lado, tenemos a Jesucristo, el último Adán, quien decide obedecer a Dios, quien decide amar a Dios, quien decide, escuchen algo tremendo, no rebelarse contra Dios, estando en un desierto, estando en gran necesidad, estando bajo muchísima presión. ¡Qué tremendo esto! No lo hizo durante los 40 días y 40 noches que fue tentado por el demonio, esa misma serpiente, donde le quería hacer dudar de que era un hijo de Dios, le quiso hacer dudar del plan de Dios y lo quiso seducir con los placeres temporales de los ojos, de la carne y de la vida. Pero también la prueba más grande fue allí, en el Getsemaní, en donde el Señor pudo haber rechazado ir a la cruz, pudo haber rechazado morir derramando su sangre en ese madero por todos nosotros. Pero dice la Biblia que a pesar de que en su humanidad, en su carne, experimentó la angustia de la misma muerte, allí en oración sometió su voluntad a la perfecta voluntad de Dios y tuvo las fuerzas para poder ir a la cruz, y estando en la cruz, allí entregar su vida, guardando su corazón y creyendo en el propósito que tenía su Padre para poder redimir a toda la humanidad a través de su sacrificio. ¡Qué tremendo es eso! Entonces noten ustedes cómo el primer Adán, en un paraíso, teniendo abundancia, donde las cosas eran más fáciles, donde no le faltaba nada, donde lo tenía todo asegurado, allí decidió desobedecer, allí decidió rebelarse, allí decidió pecar, allí decidió hacer lo que el Señor le había dicho que no hiciera. Y ahora, por otro lado, tenemos a Jesucristo, quien en un desierto, bajo circunstancias extremas de dolor, de sufrimiento, de tentación, de cansancio, de hambre, de necesidad, decidió confiar, decidió amar, decidió someterse a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, no podemos nosotros pretender que podríamos amar a Dios si las circunstancias
fueran un poco más favorables. Hay gente que dice, ay, si yo no tuviera tantos problemas, ay, si yo no tuviera estas necesidades, ay, si yo estuviera en otras condiciones, yo iría más a la iglesia, yo oraría más, yo leería más la palabra, yo serviría mejor, yo daría esto, daría aquello, ay, si yo tuviera tal vez esto que tal vez me falta, yo creo que sería más fácil hacer esto o hacer lo otro. Pero yo les digo algo, no es cierto, es una mentira. Miren ustedes a Adán, ¿qué le faltaba? Miren ustedes a Adán, cuánto tenía. Miren ustedes a Adán, dónde estaba. Y sin embargo no fue suficiente, porque no es el entorno, no son las circunstancias las que me puedan hacer favorable o no buscar a Dios. Es mi corazón, es mi actitud. Y por eso tú y yo debemos aprender a no depender de las circunstancias, a tomar decisiones en nuestro corazón, a aprender a amar a Dios, a obedecerle, a someter nuestra voluntad, a creerle a su palabra, sin importar la circunstancia que estemos atravesando, sin importar el momento que estemos atravesando, el lugar donde estemos tal vez pasando en esos momentos. Es algo tremendo, es una decisión, es el corazón. Y eso fue lo que nos demostró nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Que para amar a Dios, para obedecerlo, para someternos a su perfecta voluntad, para creerle a su propósito a través de su palabra, no precisamente tenemos que tener las cosas a nuestro favor. No precisamente tenemos que tener las cosas de una manera cómoda o tal vez en una zona de confort. No precisamente tenemos que estar en un paraíso, por decirlo de esa forma. Podemos estar bajo presiones, podemos estar bajo amenazas, podemos estar bajo necesidades, podemos estar en un desierto, pero si nuestro corazón ha decidido amar a Dios, entonces le seremos fieles, lo amaremos, lo buscaremos con todo nuestro corazón. Y aunque experimentemos la angustia de la misma muerte, aunque experimentemos la debilidad y experimentemos el temor muchas veces, pero nos mantendremos ahí firmes en oración, buscando que nos fortalezca y que nos ayude a salir adelante. Eso es lo primero que aprendemos de paraíso versus desierto. Si no aprendemos a serle fieles al Señor en un desierto, en un momento difícil, ¿cómo pretenderíamos ser fieles a Él en momentos de abundancia, en momentos de paraíso, en momentos de gloria, por decirlo así? El que es fiel en lo poco, sin duda, lo será en lo mucho. Decídete amar al Señor, decídete obedecerlo, decídete someterte a Él, decídete creerle a Él, decídete decirle no a la tentación, no a los ofrecimientos de esa serpiente que va a tratar de seducirte, aún en los momentos de tu mayor necesidad, aún en los momentos de tus mayores temores. Decídete, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra para que te ayude. Él te va a fortalecer como lo hizo con el Señor Jesucristo. Lo fortaleció en el desierto, lo fortaleció en Getsemaní, lo fortaleció en la cruz. Alabado sea Dios. Eso es lo más importante, que podamos determinar en nuestro corazón. Eso es lo que va realmente a darle la paz a nuestra vida que el mundo no nos puede dar. Eso es lo que va a hacer la diferencia verdadera entre alguien que realmente ama y honra a Dios con su corazón y lo demuestra con su vida, alguien que simplemente lo dice con sus labios, pero a la primera sale corriendo, a la primera prácticamente abandona sus compromisos, a la primera se olvida de todo lo que un día pudo haber prometido. Qué tremendo es eso, qué grande es esto. Entonces, lo segundo que vamos a aprender de paraíso versus desierto es lo siguiente: cuando no valoramos el paraíso, estamos a un paso de entrar al desierto. Cuando no valoramos el paraíso, estamos a un paso de entrar al desierto. Fue lo que le pasó a Adán y a Eva. No valoraron el paraíso, no valoraron esa abundancia, no valoraron esos ríos, no valoraron esos tesoros, no valoraron esa presencia de Dios en sus vidas, no valoraron ese propósito maravilloso, no valoraron eso que Dios les había colocado, eso que Dios les había dado, no valoraron su salud, no valoraron su libertad, no valoraron su comunión,
No valoraron su abundancia, no valoraron su autoridad, no valoraron su posición. Y por eso quedaron a un paso del desierto, porque dice la Biblia que fueron expulsados del paraíso y ya no pudieron volver a entrar, porque un ángel con una espada de fuego se colocó allí en la entrada para que ellos no pudieran ingresar, no pudieran tomar del árbol que les podría dar la vida para siempre. ¡Ay, qué tremendo es eso! Entonces, cuando no valoramos el paraíso, estamos a un paso de entrar al desierto. No es lo que pasa con muchas personas. No valoran su salud, no valoran su familia, no valoran su trabajo, no valoran, escuchen esto tan tremendo, una buena iglesia. No valoran muchas veces la oportunidad que tienen de tener una buena comunión con Dios. ¿No fue lo que nos enseñó esta pandemia? ¿No es lo que hemos aprendido a través de todo esto que está sucediendo aún con la parte social? Que ya no podemos hacer las cosas con la misma libertad que las hacíamos antes. Ya no podemos planear con la misma seguridad que lo hacíamos antes. Ya no podemos movernos con la misma libertad que nos podíamos mover antes. Es increíble porque no valoramos, porque no supimos cuidar. Y la verdad es que muchas veces, solo cuando estamos en el desierto, valoramos el paraíso. Solo cuando estamos pasando realmente momentos difíciles, valoramos aquellos momentos en donde podíamos tener mucha más oportunidad, por decirlo así. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no valoran un buen hombre o una buena mujer, un buen esposo, una buena esposa? ¿Cuántos hombres o mujeres no valoran unos buenos hijos? ¿Cuántos hijos no valoran unos buenos padres? ¿Cuántas personas no valoran un buen trabajo? ¿Cuántas personas no valoran un buen jefe? ¿Cuántos jefes no valoran unos buenos empleados? ¿Cuántas personas no valoran una buena iglesia, un buen pastor? ¿O cuántos pastores no valoran unos buenos feligreses, unos buenos fieles del Señor? ¿Cuántas veces no valoramos un buen gobierno? ¿Sí me hago entender? ¿Cuántas veces no valoramos una buena salud? ¿Cuántas veces no valoramos buenas oportunidades que tenemos en la vida? Una buena juventud. ¿Cuántas veces no valoramos una buena vida? Y solo venimos a entender el valor que tenía cuando lo perdemos, cuando ya no lo tenemos, cuando jugamos precisamente con eso, cuando no supimos cuidar precisamente esa bendición. ¿Cuántas personas hoy quisieran volver a tener la salud que un día tuvieron? ¿Cuántas personas quisieran hoy volver a tener una prosperidad que algún día tuvieron? ¿Cuántas personas quisieran volver a tener hoy una familia que un día tuvieron? ¿Cuántas personas quisieran volver a tener una iglesia que un día tuvieron? ¿Cuántas personas quisieran volver a tener oportunidades que un día tuvieron? Pero, ¿saben ustedes? ¿Por qué no la valoraron cuando la tenían? ¿Por qué no le sacaron el jugo máximo cuando la tenían? Eso fue lo que le pasó a Adán. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eso es lo que nos ha pasado a la mayoría desde entonces, que no hemos valorado. Ellos no lo hicieron. Y solo entendieron el valor de esto cuando estaban allá afuera, cuando el ángel no los dejaba entrar, cuando ahora tenían que sufrir, tenían que padecer, cuando ahora tenían que conocer lo que era la escasez, el dolor, lo que era el desierto. Entonces, qué tremendo es esto. Y yo puedo entender algo. Aún estamos a tiempo de valorar. Aún estamos a tiempo de disfrutar. Aún estamos a tiempo de darnos cuenta que no debemos tocar el fondo, no debemos estar en el fango allá para reaccionar. Todavía estamos a tiempo. Y si alguien está en el fango, si alguien está en el fondo, si alguien perdió su hogar, sus hijos, su trabajo, finanzas, su consagración, el llamado o lo que sea, por no haberlo sabido valorar, pues hay esperanza, por supuesto. De eso se trata esta palabra. De eso se trata el último Adán. De eso se trata nuestro Señor Jesucristo. Pero también, si alguien está a punto de perderlo, no lo pierdas. Si alguien está a punto de desechar, si alguien está a punto de dejar a un lado, si alguien está a punto de
dejar precisamente ese paraíso que puede ser un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, una buena iglesia, un buen trabajo, una buena salud, una buena oportunidad. La vida misma, no lo hagas. Reacciona, por favor. Reacciona, por favor. Entonces, cuando no valoramos el desierto, quedamos a un paso cuando no valoramos el paraíso, quedamos a un paso del desierto. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, y es lo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros. Y por último, ¿cómo voy a terminar este mensaje? De la siguiente forma. Lo que fue tan fácil para Adán y para Eva como desobedecer, rebelarse y dudar de Dios, no lo fue tan fácil para el Señor Jesucristo. Obedecer, amar y someterse a la perfecta voluntad de Dios. Así que lo que Adán perdió tan fácil, Jesucristo lo recuperó de la manera más difícil. Eso es lo tercero, porque lo tercero es lo más importante de todo. Es que lo que el hombre perdió en el jardín del Edén, es que lo que la humanidad heredó a través de ese pecado en el jardín del Edén, y luego pasamos precisamente al desierto de la enfermedad, de la muerte, de la condenación, de la esclavitud al pecado, del temor, de la vergüenza, del engaño. Cristo lo pagó ese precio. Cristo rescató, recuperó la autoridad que nosotros perdimos allí en ese jardín. Porque el pecado entró a través de un hombre hacia todos los hombres. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, derramando su sangre y dando su vida, recuperó esa libertad que habíamos perdido, recuperó esa autoridad que nosotros mismos entregamos, recuperó ese paraíso, recuperó esa vida eterna, recuperó esa salud, recuperó la bendición sobre la tierra, recuperó la paz, la libertad, la comunión de nosotros con nuestro Padre Celestial. La recuperó a precio de sangre. Por eso murió en la cruz. Por eso se le llama el último Adán. Porque así como por un hombre entró el pecado, por otro entró la vida. Así como por uno entró la maldición, por el otro entró la bendición. Así como por el uno entró la desobediencia, por el otro entró la obediencia. Así como por el uno entró la condenación eterna, por el otro entró la salvación eterna. Así como por el uno hubo separación, por el otro hubo reconciliación. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué maravilloso es poder entender esto! Es Cristo Jesús quien nos redimió. Es Cristo Jesús quien pagó el precio por todos nosotros. ¡Qué hermoso, qué maravilloso! Sin haber pecado, sin haber desobedecido, por nosotros que sí hemos pecado, que sí hemos desobedecido. Así que en Cristo Jesús se rompe toda maldición que pudimos heredar a través de Adán y a través de Eva. Todas esas maldiciones generacionales a través de las cuales la serpiente tenía poder y tenía dominio legal sobre generaciones, sobre finanzas, sobre salud, sobre bienes. ¡Qué tremendo! Sobre eternidad, increíble eso que estamos hablando. Entonces Jesús recuperó, Jesús pagó el precio, Jesús perdonó nuestros pecados. El Padre a través de Jesús perdonó esa transgresión. El Padre a través de Jesús perdonó esa desobediencia. El Padre a través de Jesús perdonó esa rebelión. ¡Qué tremendo! Y a través de Jesús recibimos
recibimos la bendición de Dios, la paternidad de Dios. Recibimos la bendición, recibimos aquello que un día precisamente perdimos. Entonces, paraíso versus desierto nos deja claro tres cosas importantes, como ya lo vimos aquí. Obedecer, amar a Dios, no podemos condicionarlo a si las circunstancias son favorables o no. No podemos seguir cayendo en ese engaño, que si tuviéramos menos problemas o estuviéramos en mejores condiciones, entonces lo buscaríamos mejor, lo amaríamos mejor, le serviríamos mejor, le creeríamos con mayor facilidad, porque no es cierto. Y quedó demostrado a través de la vida del primer Adán y del último Adán, cómo el primero desobedeció, se rebeló y dudó estando en el paraíso. En cambio, el último hizo todo lo contrario estando en el desierto, porque era su corazón, era su determinación de amar al Señor con todo el corazón. Y eso es lo que nos hace hijos de Dios, lo que nos da la verdadera libertad. Eso es lo que nos hace diferentes verdaderamente. Eso es lo que hará que la gracia y el poder de Dios siempre esté a nuestro favor. Eso es. Lo segundo, cuando no valoramos el paraíso, quedamos a un paso del desierto. Y muchos todavía están en un paraíso. Por favor, no lo pierdan, porque para muchos ese paraíso es la salud. Para muchos ese paraíso es un buen hombre y una buena mujer. Para muchos ese paraíso son buenos hijos o buenos padres. Para muchos ese paraíso es una buena iglesia, un buen pastor. Para muchos ese paraíso es la vida misma, la oportunidad que tenemos de valorar, de buscar, de humillarnos, de tener a Dios en nuestro corazón, de no desprendernos ni no alejarnos ni un solo segundo, ni un solo centímetro de su presencia. Y lo tercero, que es algo tremendo, es que para todo aquel que, por supuesto, y esto nos incluye a todos, solo a través de Jesucristo y únicamente a través de Jesucristo podemos nosotros encontrar la verdadera paz, el verdadero amor, la verdadera libertad, la verdadera reconciliación, la vida eterna. Solo a través de Él podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Solo a través de Él las cosas pueden cambiar, no en el sentido de que todo va a ser fácil, no en el sentido de que no vayamos a tener más problemas, no en el sentido de que no vayamos a volver a tener ninguna necesidad, porque no va a ser así, pero sí en el sentido de que aún pasando por desiertos y necesidades y momentos difíciles, vamos a poder disfrutar el paraíso de la presencia de Dios. Vamos a poder disfrutar el paraíso de las promesas de Dios. Vamos a poder disfrutar el paraíso de lo que es el Espíritu Santo para nuestras vidas. Vamos a poder disfrutar el paraíso de lo que es la palabra, sus promesas para nuestras vidas. Vamos a poder disfrutar el paraíso de lo que es ser agradecidos, de lo que es disfrutar con gozo lo que Dios coloca en nuestras vidas. Vamos a tener esa paz, vamos a tener esa fuerza, vamos a tener esa ayuda de Dios para poder entender y valorar el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Solo a través de Cristo Jesús hay perdón de pecados. Solo a través de Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Solo a través de Jesús hay libertad. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que la humanidad necesita. No podemos recuperar en nuestras fuerzas lo que Adán perdió en el jardín del Edén. No podemos recuperar a través de una religión lo que Adán perdió allí en el jardín del Edén o en el paraíso. En nuestras fuerzas no podemos, ya quedó demostrado a través de toda la historia hasta el día de hoy. Y no podemos tampoco ganar o recuperar con una religión lo que ellos perdieron en el jardín. Recuerda que ellos se taparon con hojas. Esa fue la primera religión que fue inventada por el hombre. Después del pecado, después de la vergüenza, ellos trataron de cubrirse en sus fuerzas, trataron de tapar su desnudez en sus fuerzas. Pero la Biblia dice que luego Dios les hizo unos vestidos con la piel de unos
animales. Obviamente que tenía que ver con ovejas, tenía que ver con cabritos, tenía que ver con todo este tipo de sacrificios que luego quedaron establecidos para que entendamos lo que iba a significar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es la sangre de Jesucristo la única que nos puede llevar a recuperar lo que se perdió en el jardín del Edén. No podemos nosotros ser salvos por una religión. No podemos nosotros salvarnos por nuestras buenas obras. No podemos nosotros recuperar la bendición en nuestras fuerzas, porque lo que Adán perdió en el jardín del Edén solo lo podemos recuperar a través de Jesucristo, que fue el último Adán, quien murió en la cruz, derramando su sangre, dando su vida y resucitando el tercer día por cada uno de nosotros. Este es el evangelio que trae esperanza. Esta es la palabra que puede cambiar la vida de cualquier persona. Por eso, esto es lo que tú necesitas. Es a Jesucristo como nunca en tu corazón. Él será la respuesta. Él será lo que llene ese vacío que no has podido llenar. Él será el único que te puede dar esa paz que necesitas. Él es el único que te puede dar la libertad verdadera. Él es el único que puede realmente llevarte a tener una comunión íntima y personal con tu Padre Celestial. Él es, solo Él y nadie más. Ahora termino diciendo lo siguiente. La muerte entró por un hombre y entraron dos muertes. Entró la muerte física y entró la muerte eterna. O sea, después de la muerte sigue la vida. Pero solo hay dos lugares, con Dios y lejos de Dios. Con Dios, cielo; sin Dios, infierno. Es una realidad, lo dice la Escritura. Entonces, a través de Jesucristo, es increíble cómo hallamos vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sufrirá la muerte segunda. Quiere decir que una persona con Cristo tiene la certeza, la garantía de que al partir de este mundo, al abandonar este cuerpo, entonces vivirá cerca de Dios, vivirá con Dios en el paraíso, en el cielo. Tal como le dijo Dios a uno de los ladrones que se arrepintió antes de morir en la cruz, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Tremendo, por haber puesto su fe, por haber creído. Ese es el regalo de la gracia, esa es la salvación maravillosa que obtenemos a través de ese dolor y ese sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesucristo, al haberlo hecho con obediencia, con amor, al haberlo hecho sometiendo su voluntad a la perfecta voluntad del Padre por todos nosotros. Y esa es la esperanza maravillosa, la máxima, la más grande de todas, solo a través de Jesucristo. Entonces, ahí donde está, yo te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo: Padre Celestial, muchas gracias. Gracias porque ahora entiendo de una mejor manera, de una mejor forma, el sacrificio de Jesucristo. Ahora entiendo lo que pasó en la cruz del Calvario. Fue a través de ese dolor, de ese sufrimiento y de esa entrega que pagaste el precio de nuestro pecado que comenzó en el jardín del Edén a través de Adán y a través de Eva. Fue allí donde tú pagaste el precio de nuestra naturaleza caída, precioso Dios. Fue allí, Señor amado, donde tú recuperaste la autoridad, donde tú recuperaste la libertad, donde tú recuperaste la bendición que le entregamos voluntariamente a Satanás, a esa serpiente mentirosa, Señor amado, por nuestra desobediencia, por nuestra avaricia, por nuestra duda e incredulidad, por el poco valor que le dimos a ese paraíso y a tu presencia, Señor. Oh, gracias, Señor, porque hoy entendemos mejor lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y hoy con todo nuestro corazón recibimos a Jesús. Repitan conmigo todos, tanto los que ya han escuchado varias veces los mensajes a través de este canal como los que por primera vez lo estén escuchando. Te recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo pecado y de toda maldad, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Nunca lo borres de allí, precioso Dios. Y que a partir de ahora, como nunca antes,
caminemos de tu mano, confiemos en tu Espíritu Santo para que nos guíe hacia toda la verdad. Nunca más queremos volvernos a separar del amor verdadero, de la paz que realmente puede guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones a pesar de cualquier circunstancia o adversidad. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta claridad tan maravillosa. Hoy yo decido y quiero amarte, quiero serte fiel, quiero obedecerte, quiero someter mi vida y mi voluntad sin importar las circunstancias, sin importar si hay abundancia o escasez, sin importar si estoy en circunstancias favorables o no tan favorables. Yo decido amarte con todo mi corazón, así como Cristo lo hizo, así como Cristo lo demostró, así como Cristo me dio el ejemplo verdadero. Así quiero hacerlo yo, Señor. Así quiero hacerlo yo con todo mi corazón. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias por abrirme los ojos, porque hay muchos paraísos en mi vida que tal vez estoy a punto de abortar, que tal vez estoy a punto de perder, pero hoy me abre los ojos para que los valore. Hoy me abre los ojos para que los cuide. Y también, Señor, si he perdido ya muchos paraísos y tal vez ahora me encuentro pagando unas consecuencias graves en un desierto, yo me humillo de todo corazón y te pido perdón. Y te pido, Señor, que me des una nueva oportunidad, Dios, de valorar, de aprovechar, Dios mío, y de vivir conforme a tu voluntad esas oportunidades en mi vida, en cada área de mi vida. Y gracias, Señor, gracias, porque ahora comprendo, Dios mío, que lo que fue tan fácil de menospreciar para nosotros, lo que fue tan fácil de decidir para nosotros al apartarnos de ti, te costó la sangre, te costó el sufrimiento máximo, te costó la vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas, para la redención de nuestras vidas, para la bendición sobre cada área de nuestras vidas. Hoy la recibo, Señor, hoy la acepto con todo mi corazón. Y nunca más quiero volver a tomar esas decisiones, Señor amado, sino al contrario, quiero depender de ti, quiero confiar en ti, quiero creer en ti y quiero aferrarme a ti con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque paraíso versus desierto me dejan la claridad de que mi paraíso eres tú y no te quiero perder nunca más. No quiero alejarme de ti nunca más. Quiero aprovechar al máximo y valorar al máximo el paraíso más grande que pueda tener en mi vida, y es tu presencia, es tu palabra, es tu favor, es tu propósito en mi vida. Y gracias, Señor, porque tú te encargarás de sacarme adelante, tú te encargarás de conducirme, de guiarme, de guardarme, de protegerme y de cumplir tu precioso propósito, no solo en mi vida, sino también en mi familia, en mis generaciones. En el nombre de Jesús, gracias, porque a través de ti, Señor Jesucristo, se corta la maldición, se cortan esas cadenas, esos yugos generacionales de pecado, de inmoralidad, de hechicería, de brujería, de confusión, de incredulidad, de religiosidad, Dios de los cielos. Gracias, Señor amado, porque la muerte se corta en Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor, porque a partir de ahora entiendo que tengo bendición, que tengo frutos en abundancia para comer en mi vida a través de tu palabra, frutos de sanidad, de liberación, frutos de restauración, frutos de libertad, frutos de paz, frutos de amor, frutos de vida eterna, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, querida familia de Nueva Generación y amigos, definitivamente nuestro paraíso más importante y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esto. Que Dios continúe bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Bendiciones.